Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy gerente de la línea Merck en Droguería Inti. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a la plataforma digital de Merck de Droguería Inti. Esta noche para comenzar la segunda sesión del octavo curso de actualización en diabetes en la práctica diaria bajo esta modalidad virtual. Este curso es organizado por el Colegio Médico Regional del Alto en coordinación con la Sociedad Boliviana de Endocrinología de La Paz. El día de ayer tuvimos una primera parte de este importante evento y el día de hoy se van a abordar otras dos temáticas. La primera está a cargo del doctor Derek Barragán. El título de la presentación es Telemedicina en la atención del paciente diabético, cómo adaptarnos a la tecnología. Sin duda un tema muy actual, es un tema muy en boga y que sin duda como médico uno debe estar muy interesado, ya que es una forma en que actualmente mucha gente está pudiendo conseguir atención médica. Sobre los detalles de esto nos ha de hablar el doctor Derek Barragán. Para los que no lo conocen, comentarles brevemente, el doctor Derek Barragán Bauer, médico endocrinólogo, trabaja en el Hospital San Gabriel. El doctor es presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de LAD, miembro de la Endocrine Society y ex delegado a LAD por Bolivia. Doctor Barragán, cuando usted guste. Su micrófono está apagado. Está sin audio, doctor Derek. Ahora sí. Doctor Barragán, no lo estamos escuchando. ¿Podría activar su micrófono, por favor? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí. Adelante, doctor. Espérame un ratito. Ahora sí. Vamos a volver acá. Ya. Ahora sí. Vamos a empezar entonces a hablar sobre esto de telemedicina de atención a las personas con diabetes. Considerar, además, como ustedes ven, las dificultades técnicas que uno puede tener con este tipo de plataformas. Y esto está muy, muy actual porque muchas personas con diabetes no pueden acudir a un centro de salud, o los colegas no están trabajando en el centro de salud, o no están en los consultorios. En fin, entonces existe la posibilidad de hacer telemedicina, ¿verdad? ¿Y qué es la telemedicina? La telemedicina es un medio de consulta remota con el uso de tecnología de comunicaciones entre el paciente y un servicio de salud o un médico. La telemedicina puede ser telefónica, puede ser una simple llamada de teléfono, es una forma de telemedicina, puede ser un mensaje de email, un correo, un chat o un video. Estas son las formas en las cuales se puede hacer telemedicina. Digamos, la más común para una consulta es el video, pero no debemos olvidar que nosotros cuando hacemos una consulta con un paciente o nos llama por teléfono o nos manda un correo electrónico o nos escribe un chat en el WhatsApp, nosotros estamos
Primero, haciéndole una consulta, le estamos respondiendo una duda que tiene. Y por eso se llama consulta, es consultar una duda que el paciente tiene, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo telemedicina. Y esta telemedicina, obviamente, debe tener ciertas características, ¿verdad? Primero, muchos pacientes consideran que una llamada telefónica o un mensaje de chat o mandar un email debe ser una consulta rápida, con una respuesta inmediata. Muchas veces mandan un resultado y llaman por teléfono, doctor, ya le he mandado el resultado, porque no me contesta, ¿verdad? Y además consideran que debe ser sin costo. Y eso no es correcto, porque el médico está usando su tecnología, su tiempo, su conocimiento, ¿verdad? Y además lo está haciendo fuera del horario de la consulta, generalmente. Entonces, este es un asunto muy importante para darle validez, para darle, digamos, seriedad a la telemedicina. Debemos hacer un cobro, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, el CEDES hace gratis, sí, pero al médico que está ahí, el CEDES le está pagando. No está gratis sentado por buena gente, ¿verdad? Entonces nosotros debemos aprender que nuestro tiempo vale, que nuestro conocimiento vale y que además ese tipo de consultas nos pueden esclavizar si no lo hacemos. O sea, yo cuando tengo un paciente que me manda el tercer chat, le mando mi factura, listo. Y o me paga o deja de mandarme los chats. Con eso me libro de una u otra manera, ¿verdad? Y otra cosa que es muy importante, ¿verdad? Que para el servicio de salud o el médico, este trabajo de telemedicina se convierte en un trabajo de hora extra no remunerada normalmente, ¿verdad? Porque el paciente no paga cada mensaje de chat, no paga cada correo electrónico que se le responde. Por lo menos no en Bolivia. En otros países, sí. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Alemania, una vez lo llamé al pediatra de mi hija y me dio un consejo y después me llegó la factura de la consulta telefónica. Entonces, en otras partes sí se utiliza y se paga digamos, esta consulta que se hace a distancia. Para hacer una consulta remota, se pueden tener diferentes modalidades. Se puede tener una plataforma propia. Por ejemplo, hay personas que tienen una página web propia con un acceso a un video, ¿verdad? O se puede tener una plataforma general. Para el efecto de las consultas, hay dos plataformas en Bolivia que son muy usadas. Una que es www.medicos.com.bo y otro que es medibook.com.bo. Y hay otras diferentes de diferentes sociedades en diferentes partes del mundo. Esta modalidad de teleconsulta permite que el paciente reserve una hora, que el médico vea la hora y agende su tiempo para hacer la consulta. Yo he estado en ambas, estoy en ambas, de hecho, pero el resultado no es tan bueno porque tienen dificultad de comunicación, no me llegan los pagos a tiempo, o la comunicación del pago, o el paciente no recibe la información completa, o sea, tienen también sus dificultades tecnológicas las plataformas, ¿verdad? Otro puede ser el uso del WhatsApp. Todos los pacientes piden la consulta por WhatsApp o por llamada. Uno dice, mándame un WhatsApp y ahí te voy a decir a qué hora te voy a atender y cuáles son las modalidades, ¿verdad? Puede ser el WhatsApp por un video WhatsApp, puede ser por una llamada telefónica, puede ser simplemente un mensaje de chat, ¿verdad? Todo eso es parte de la telemedicina. O usar sitios perdón, de reuniones como el Zoom, el WeChat, el Google Meet, el WhatsApp Meeting, etcétera, ¿no? El Skype y otros tipos de plataformas que permiten tener una pantalla más grande y ver al paciente de una manera más, digamos, con una mejor comunicación. Si se trata, por ejemplo, del Skype, que da muy buena resolución, pero no todos tienen cuentas de Skype. Entonces hay diferentes modalidades para afrontar esta consulta. ¿Cuáles serán los principios, verdad? La consulta debe cumplir una planificación, o sea, el paciente debe pedir una cita. No puede ser, te llamo y te hago la consulta mientras estoy caminando o mientras, qué sé yo, estoy almorzando o en medio de dos pacientes, no. Uno le dice, bueno, te voy a ver a las 16 horas,
Tú me vas a pagar antes y si yo veo el pago te voy a atender y si no, no, ¿verdad? O sea que debe ser remunerado. Que tiene que tener una vía apropiada de comunicación. Como les digo, lo mejor es el video, porque uno ve al paciente y el paciente lo ve a uno y ve que el paciente ve que uno está dedicado solamente a él, que eso es importante, ¿verdad? Debe tener un tiempo establecido, o sea, no puede estar 3 horas en la consulta. Debe haber un tiempo, te voy a ver de 18 a 18:20, o 18:15, o 18:30. Generalmente estas consultas suelen ser relativamente cortas, a diferencia de las que son en el consultorio, que son mucho más largas, ¿verdad? Y debe tener además un motivo bastante claro. O sea, el paciente no puede decir, doctor, quiero que me haga un chequeo general, ¿verdad? Sino tiene que ser, en el caso de diabetes, una pregunta muy puntual. No puedo controlar mi azúcar, me siento indispuesto después de tomar la tableta, en fin. Alguna cosa que sea muy clara, que se pueda resolver, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué ventajas tiene esta consulta remota? Primero, permite resolver problemas de tratamiento en un caso de un descontrol de la diabetes. Permite hacer educación en diabetes. O sea, permite decir, bueno, tú vas a comer esto y esto y esto y esto, ¿no? Como cuidar los pies, por ejemplo, ¿no? Muéstrame los pies, te puede mostrar los pies, no hay problema, ¿verdad? Permite implementar una terapia nutricional, ¿verdad? La telemedicina la podemos hacer nosotros o podemos derivar a una telemedicina con la nutricionista o el nutricionista, ¿verdad? Que le pueden dar los consejos de comida y de alimentación y de la terapia nutricional. Permite evaluar resultados de laboratorio que se haya realizado previamente. Por ejemplo, que los mande previamente por el chat y después hablamos y discutimos los resultados. Y permite trazar en función de todo esto un plan de tratamiento hasta la siguiente consulta. Así como tiene ventajas, tiene ciertas desventajas. La más importante es que no permite un examen clínico. Doctor, me duele mi garganta. Ah, bueno, qué pena. No la puedo ver la garganta, ¿verdad? O te mandará una foto de la garganta, como buenamente pueda sacarse la foto, ¿verdad? Está limitado a la disponibilidad de la tecnología que tenga el paciente. Si el paciente tiene un glucómetro, la consulta será más productiva que si no lo tiene. Que si tiene un tensiómetro, que si tiene una balanza. Muchos pacientes dicen, bueno, te he visto hace 3 meses, mi azúcar está alto, ¿cuánto pesas ahora? Y dicen, no, no tengo balanza, no me puedo pesar. O sea, no puedes saber si ha perdido peso, no ha perdido peso, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo está la presión, tener un tensiómetro. El paciente debería tener un tensiómetro o la consulta se vuelve más completa si tiene la tecnología. O sea, está limitada a la disponibilidad. Generalmente solamente resuelve un problema. En el caso de la diabetes, el más común es el problema metabólico glucémico. Y es plausible al error del paciente y por ende error del médico. Entonces el paciente puede decir, me he puesto la insulina a las 12 unidades, pero en realidad se esté poniendo 8, o 10, o 15, o 16. Entonces eso es un problema porque no nos muestra cómo se pone. Se puede resolver eso, por ejemplo, pidiéndole que nos muestre la jeringa hasta donde la carga, si el paciente se acuerda. O si el paciente no se pone, si no le pone la hija y justo la hija no está en ese momento, también puede dar un error, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué permite la telemedicina? Permite un contacto entre el médico y el paciente, ¿verdad? Se pueden evaluar los resultados metabólicos. Se puede saber si el paciente está controlado, no está controlado, si tiene el colesterol en meta, si no lo tiene, etcétera, etcétera. Si tiene una balanza, se puede evaluar el peso, ¿verdad? Si tiene la presión arterial, se puede ver la presión arterial y se pueden sobre todo resolver dudas en cuanto al tratamiento, en cuanto a la alimentación y en cuanto a la actividad física, que son las dudas que el paciente va a expresar o que nosotros le vamos a preguntar. ¿Cuánto has hecho de ejercicio esta semana, por ejemplo? No, no he hecho ejercicio, doctor, no he podido, estaba encerrado, tengo miedo. Entonces, aclararle que con la pandemia puede salir a caminar, que no es peligroso, si es que no está acompañado de un montón de personas, ¿verdad? Si camina solo no se va a contagiar de nada, ¿no? ¿Qué requisitos tiene? Primero tiene que haber un diagnóstico establecido. Nosotros no vamos a diagnosticar diabetes por telemedicina, salvo que nos diga, mi azúcar está mal hace 5 días, doctor, de mi tío y mi tío está con COVID y tiene el azúcar muy alto, ¿verdad?
Pero normalmente el diagnóstico debe estar establecido de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional, ¿verdad? Para que nosotros planifiquemos también esta consulta. Planifiquemos lo que le vamos a decir. Estemos preparados para con el paciente, ¿no? Después, el paciente debe conocer su medicación y debe saber cuánto toma. Si nosotros en nuestra consulta diaria le decimos, ¿qué estás tomando? Y saca una bolsita y de ahí saca unas pastillas, a veces sin el blister, y dice, estoy tomando esto. ¿Cuánto? No sé, una en la mañana, una en la tarde, no me acuerdo. Entonces, imagínense por la teleconsulta el conflicto que puede ser que el paciente no conozca su medicación, ¿verdad? No vamos a poder resolver el problema. Debemos tener el valor de la glucemia, que el paciente se haya hecho un laboratorio o que mejor que se mida, que tenga el glucómetro y se pueda medir el peso y la presión con la balanza, si tiene en la casa, o el tensiómetro. Entonces, esos son requisitos para una buena teleconsulta, ¿verdad? Y además, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede ajustar el control metabólico, eso es muy importante. La forma más fácil de ajustar el control metabólico en la teleconsulta es a través de, digamos, modificaciones del tratamiento. Si un paciente viene y te dice, tengo 400 de azúcar, estoy tomando una metformina en el almuerzo y una en la cena, entonces tendremos nosotros que, viendo al paciente y sus características, evaluar qué segunda droga le vamos a dar. Si será una sulfonilurea, será una tiosolidenediona, si le pondremos directamente insulina, ¿verdad? Entonces, si el paciente alguna vez se ha puesto insulina o no, si sabe ponerse insulina, ¿verdad? Todas esas cosas podemos preguntar en la teleconsulta, pero no le podemos enseñar a ponerse. Si no se ha puesto nunca, va a ser difícil que se la ponga, ¿verdad? Tendríamos que tener nosotros una jeringa y hacer el ejercicio de llenar con algo y ponernos nosotros. Y mostrarle cómo se hace, ¿verdad? Y tratar de que el paciente así lo entienda. Se pueden evaluar hipoglucemias. Esto es muy importante. La hipoglucemia es una complicación muy grave del tratamiento de la diabetes, básicamente. Tanto en pacientes que usan sulfonilurea, que son la gran mayoría de nuestros pacientes, o que utilizan insulina. Sobre todo en aquellos pacientes que estaban muy descontrolados, ¿no? Por ejemplo, que tenía 300 de azúcar todo el tiempo, le damos insulina y el azúcar empieza a bajar. Entonces la glucotoxicidad desaparece y la misma dosis de insulina que al comienzo usaba para compensarse se vuelve excesiva. Entonces empieza a tener hipoglucemias. Entonces hay que preguntarle, ¿tenías temblor, te hizo frío, te dio desesperación? Y lo mismo pasa con un paciente que empezó a tomar una sulfonilurea. Tenía 250 de azúcar, empezó con un glucovans en la mañana y resulta que a la semana empieza a tener hipoglucemia a media mañana. Y el azúcar en ayunas está más o menos en 90. Quiere decir que ese glucovans se ha vuelto muy fuerte para el paciente. Entonces hay que enseñar a identificar, enseñar a tratar, ¿verdad? Muchas personas le dan hipoglucemia y, qué sé yo, se comen 3, 4 vasos de Coca-Cola y otras cosas, ¿no? Pueden tomar 1 o 2 cucharillas de dextrotón si es una hipoglucemia leve, ¿verdad? Y con ese dextrotón podemos nosotros compensar, ¿no? Son como las pastillas de glucosa que hay en otros países, que son del tamaño de un Alka-Seltzer, de 5 gramos de glucosa. El dextrotón es glucosa anhidra pura. Entonces, una cucharilla son 5 gramos de glucosa pura, de absorción rápida sublingual. Entonces, eso le ayuda al paciente a mejorar rápidamente su glucemia en caso de una hipoglucemia. Debemos enseñar a prevenir, por ejemplo, si se usa una insulina NPH y le viene la hipoglucemia a las 11 de la mañana, pues le diremos que tenga una colación a las 10:30. Listo. Con eso prevenimos la presencia de la hipoglucemia o disminuimos la dosis de la insulina si fuera necesario. Entonces, todo esto podemos medir y ver en la teleconsulta. Podemos evaluar la terapia nutricional. Se le puede hacer una pregunta directa: ¿qué has almorzado hoy día? Y de acuerdo a eso, desglosar lo que ha almorzado. Por ejemplo, dice, he comido solo un plato de chairo. Bueno, esa es una bomba de hidratos de carbono. Decimos, ¿qué tenía el chairo? Ah, tenía papa. ¿Qué más tenía? Tenía trigo. ¿Qué más tenía? Chuño. ¿Qué más tenía? Tunta. ¿Verdad? Y le habían puesto arvejas y habas, ¿verdad? Y charque.
Entonces al paciente le llama la atención el charque. Tenía carne, pero yo no he comido la carne. Y la carne no sube el azúcar, sino todo lo demás del chairo. Entonces explicarle por qué está haciendo el chairo, qué es lo que tiene el chairo, ¿no? O doctor, me ha subido el azúcar, he comido solo una salteñita, ¿ya? ¿Y cómo se hace la salteña? La masa tiene azúcar. Y el relleno, el jigote, también tiene azúcar. Es dulce, ¿verdad? Aparte de tener un montón de grasa, tiene un montón de azúcar. Entonces sube mucho el azúcar, mucho, mucho la glucemia, ¿verdad? Entonces se puede evaluar la terapia nutricional del paciente, lo que realmente está haciendo. Y como está en su casa, es mucho más fácil que se acuerde y diga la verdad. En el consultorio, yo no conozco paciente que haya comido una torta. Pero en su casa a veces dicen, sí, he comido ayer, me han traído un pastelito, mi hija me ha traído una empanada. Entonces, ver si realmente está haciendo esa terapia nutricional, ¿no? Y corregir los errores que pueda tener. Se puede controlar la presión si el paciente tiene tensiómetro. Se le enseña a medirse la presión. Se le enseña que debe medirse 2 veces, no solo una, ¿verdad? Se puede evaluar el tratamiento antihipertensivo que está siguiendo el paciente. Preguntarle si está tomando la tableta, no está tomando la tableta y aumentarle lo que sea requerido. Se puede evaluar el peso. Si el paciente tiene una balanza, se puede evaluar el peso. Se puede ver, está de acuerdo a la anterior evaluación, con mayor peso, con menor peso. Si súbitamente ha perdido peso, si yo lo vi hace un mes, pesaba 80 y ahora pesa 65, pues algo ha pasado, ¿verdad? Se puede evaluar eso, ¿no? Y además se le puede solicitar laboratorio para una siguiente consulta. Igual que uno hace en el consultorio, le manda por el chat, que está en todas las plataformas. Además, se le manda por el chat los laboratorios que uno quiere y el laboratorio al que el paciente pueda ir con preferencia de él o del médico, ¿verdad? Eso es muy importante. Todo esto se puede hacer en una teleconsulta. Pero si hay cosas que se pueden hacer, hay otras que no se pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, no se puede evaluar la presencia de neuropatía diabética. El paciente puede decir, me duelen los pies, pero no puedes verle los pies, no puedes tocar los pies, no puedes hacer el diapasón, no puedes hacer el monofilamento, no puedes evaluar si tiene realmente una neuropatía o le duele por un problema vascular o le duele por macurca o qué sé yo, ¿verdad? No se pueden evaluar heridas, esto es muy importante. El paciente te puede mostrar la herida por el video, pero no la puedes evaluar, no la puedes ver, no te vas a dar cuenta realmente de la profundidad, no vas a ver cómo tratarla. Y obviamente no se la puede tratar, ¿verdad? No se la puede curar. Y en diabetes, este es un problema, ¿verdad? En la pandemia ha habido en todo el mundo un agravamiento de las lesiones del pie, precisamente porque los pacientes con pie diabético no han podido acudir a su centro de salud a hacer el tratamiento de las hiperkeratosis, de los callos, etc., ¿no? Yo comparto una paciente con la doctora Cárdenas, yo le hago el pie y ella le hace la diabetes, y yo he tenido que ir a su casa varias veces porque se hizo una úlcera, ¿verdad? Porque no vino, y se le hizo una úlcera en el pie, y ahora ya está bien, pero fue un tratamiento que tuve que ir a su casa y no puedo hacer por teleconsulta, porque los pacientes con pie diabético están sufriendo mucho. Otra cosa que no se puede evaluar es la magnitud de un edema. Uno puede ver el edema, pero no lo puede tocar, no puede ver cuánto tiene de Godet, si es que tiene Godet o no tiene Godet. Aunque le digas al paciente que se apriete, no sabe cómo ni la presión que va a ejercer, ¿verdad? Y obviamente no se puede realizar el examen físico del paciente. Doctor, hace 5 días me duele el pecho, siento palpitaciones y no sabemos si tiene fibrilación auricular o no, si tiene signos de insuficiencia cardíaca, si tiene ingurgitación glomerular, si es que tiene el hígado grande, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer con una teleconsulta. O sea, la teleconsulta no reemplaza en ningún momento a una consulta presencial que eventualmente tendrá el paciente después de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué problemas específicos tenemos nosotros que tratar en este momento de pandemia, verdad? Los problemas específicos que podemos enfatizar en la teleconsulta y por lo cual nos van a buscar en este momento es básicamente alteraciones metabólicas agudas. Ya la doctora Cárdenas les va a explicar todo esto hablando de diabetes y COVID, pero generalmente las pacientes sufren descompensación aguda
por el estrés del COVID, por estar encerrados, por alteraciones en la nutrición. O sea, todos en la pandemia nos hemos dedicado a hacer algo en cocina, ¿verdad? Ha habido competencias de cocina, de pastelería, de empanadas, qué sé yo. Y entonces el paciente diabético está en su casa y la hija se dedicó a hacer muffins. Y le invitó un muffin y otro muffin y otro muffin. Entonces le subió el azúcar, ¿verdad? El paciente no se da cuenta. Mi hija me ha dado un muffin, me ha dado un pastelito chiquitito. Le parece muy pequeño, entonces le puede subir mucho el azúcar. En la no movilidad, un paciente que caminaba, ahora ya no camina, eso también puede subir el azúcar. El estrés, resulta que se enfermó una prima, se murió la hermana, el padre. En fin, todo esto es estrés para el paciente y eso se manifiesta en alteraciones metabólicas agudas, ¿verdad? Un paciente que estaba muy bien controlado, de pronto se le sube el azúcar, ¿verdad? Vamos a tener también que discutir interacción con otros medicamentos. Lo que más he tropezado yo en este tiempo es el uso indiscriminado, debo decir, de la dexametasona. O sea, basta que un paciente tenga COVID para que le chanten dexametasona. Y eso no debe ser, ¿verdad? La dexametasona está reservado para pacientes con oxigenoterapia o en terapia intensiva. De hecho, el estudio que ha demostrado la mejora en la mortalidad con la dexametasona ha demostrado también que la mortalidad de los pacientes sin oxígeno ha subido con el uso de dexametasona. No ha bajado solo en los que usan oxígeno o en los que están, digamos, internados en el hospital o en terapia intensiva. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a un paciente le dan una dosis de 8 miligramos. El estudio ha sido hecho con 6 miligramos, ¿verdad? Le dan 8 miligramos, porque aquí hay ampollas de 4, juntan 2 y ya le ponen, ¿verdad? Intramusculares. Muchas veces de depósito. Le ponen un cronocorticoide 3, 4, 5 días. Imagínense lo que es eso. Es una dosis de corticoide elevadísima para un mes y medio. Entonces eso le va a subir mucho el azúcar y va a haber que tratarlo, ¿verdad? Y después, otra cosa que se debe ver es evaluar la necesidad posible de una hospitalización de un paciente diabético a través de esta telemedicina, ¿verdad? O sea, estos son con problemas específicos. Perdón, mi teléfono decidió hablar. Entonces, son alteraciones que nosotros debemos ver en forma específica generalmente. Aparte de todo lo que ya habíamos discutido en función de, digamos, el control metabólico, el peso, la presión, etcétera, etcétera. Otra cosa que es importante en la telemedicina es que debe estar enfocada a un problema, a un paciente. Y no permitir que el paciente diga, aquí está mi hijita, a ver, no le puede preguntar una cosita a mi hijita, o mi esposa también está un poquito mal, le duele la oreja, ¿no le podrá dar algo? No. Eso le quita seriedad, eso le quita el objetivo y la objetividad a la teleconsulta, ¿verdad? Y son pautas muy, muy importantes que uno debe seguir. Y entonces vamos a concluir que la telemedicina es un medio para hacer una consulta que debe ser remunerada. O sea, no podemos hacer nosotros una consulta gratis, normalmente, ¿no? Obviamente a un colega, a un amigo, si uno no quiere no le cobran, pero el principio es que sea remunerada, ¿verdad? A través de un medio digital. La remuneración dependerá de cada uno, ¿no? Si sea lo mismo que una consulta presencial o menos, ¿verdad? El consenso general es que sea un poco menos, ¿verdad? Porque permite que el paciente se conecte con uno más veces, ¿no ve? Y debe cancelar cada consulta, obviamente, ¿no? Permite resolver una serie de incógnitas de los pacientes y muchas veces de los familiares, pero en función de la patología del paciente, no las preguntas que tengan los familiares de ellos, ¿verdad? Eso es muy importante. O sea, por ejemplo, viene la hija y dice, mi papá tiene el azúcar de 300 y le sube a 350 cuando come una mandarina. ¿Por qué? Entonces le explicamos que la mandarina tiene hidratos de carbono y que sube el azúcar, ¿verdad? Entonces permite resolver incógnitas.
Pero también, como hemos visto, tiene algunas limitaciones. Las más importantes están en que no podemos ver ni tocar al paciente y que dependemos de los instrumentos que tenga el paciente a su alcance para que la consulta sea que abarque más o abarque menos. Y con eso quiero terminar esta revisión, que es una forma de enfrentar la telemedicina. Cada plataforma tiene tutoriales que están en YouTube generalmente para ver cómo se puede acceder a estos tutoriales. Y cuando termine la doctora Cárdenas, estoy presto a responder las preguntas que ustedes tengan. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Barragán. Como usted menciona, las consultas serán atendidas al final de las presentaciones. Vamos a continuar con el programa. Vamos a abordar el tema SARS-CoV-2 y diabetes. Este tema está a cargo de la doctora Isabel Cárdenas. La doctora Cárdenas, médico internista endocrinóloga, es presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición Filial La Paz, delegada LAD por Bolivia los años 2014 y 2017 y en la actualidad presidente de la Sociedad Boliviana de Aterosclerosis. Nos dejamos con la ponencia de la doctora Cárdenas. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias por su atención y su presencia. Gracias a INTI por la invitación. No logran ver, ¿no? Mi presentación. ¿Logran ver la presentación? Ahora Ahora sí, sí. doctora. Ya. Muy bien. Entonces, lo que hemos querido es hablar de los temas que son de actualidad. Y por eso es que uno de los temas que hemos escogido para conversar es diabetes mellitus y COVID-19 o SARS-CoV-2. Y dentro de las pandemias que se han presentado en el último tiempo, han habido otros coronavirus de la familia de los coronavirus, la mayoría de los cuales son 7 hasta ahora, dan un cuadro de resfrío común, que han dado ya otras pandemias, como el SARS-CoV-1, el MERS y ahora el SARS-CoV-2, pero con porcentajes de mortalidad diferentes y compromiso en el número de pacientes diferente. Ustedes pueden ver que el SARS-CoV-1 tiene reportados 8.098 casos y 774 muertes. MERS tiene 2.494 y 850 muertes, 58 muertes. Y SARS-CoV-2 tiene hasta el momento, esto es lo que saqué ayer, 26.062.946 casos y 863.741 muertes. A pesar de que SARS-CoV-2 tiene un porcentaje de mortalidad menor, su contagiosidad ha determinado una impresionante cantidad de personas comprometidas. Esto asociado al hecho de que la globalización y la facilidad en el transporte que tenemos nosotros alrededor del mundo ha hecho que el virus se haya expandido de una forma realmente rápida e impresionante. Conocen las características clínicas del virus y puede ser realmente muy variable, desde un importante porcentaje de pacientes asintomáticos hasta pacientes con cuadros leves que pueden presentar fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, disnea, diarrea, vómitos, anosmia y disgeusia, lesiones de piel. Y si hay lesiones de piel, se sugiere siempre descartar en otras áreas con endemia de dengue la posibilidad de esta enfermedad como diagnóstico diferencial o la asociación de las dos enfermedades. La clínica puede ser realmente variable. Puede ir desde
una severidad muy leve, como una gripe moderada, hasta una neumonía fulminante, insuficiencia respiratoria y muerte. La transmisión es principalmente respiratoria y por heces, y el diagnóstico se hace por una historia epidemiológica asociada a tests que pueden ser de determinación de el ARN del virus en el hisopeado faríngeo o la determinación de anticuerpos una vez que el paciente ha tenido el tiempo de crearlos en el suero. También puede haber un diagnóstico a través de tomografía, ya que las lesiones que presenta la tomografía son características del virus, más la historia epidemiológica nos da la posibilidad de hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2 o COVID-19. Es muy importante considerar que la gravedad de la enfermedad está relacionada con la presencia de comorbilidades, donde la diabetes juega un rol muy importante. Diabetes, obesidad, hipertensión arterial, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, la edad y la fragilidad aumentan la severidad de la enfermedad. La aparición y el desarrollo de SARS-CoV-2 dependen de la interacción del virus con el sistema inmunitario del individuo. Los factores virales incluyen el tipo de virus, la mutación, la carga viral, el título viral y la viabilidad del virus in vitro. Este virus ha demostrado tener una capacidad de mutación muy importante. Si ustedes recuerdan, hablaban en un tiempo sobre la seguridad que teníamos nosotros en la altura porque el virus no podía vivir en ambientes secos, que la radiación ultravioleta y un montón de cosas que se determinaba hasta que el virus simplemente se adaptó y tardamos un poco más, pero nos hizo zapatear con presentación de agresividad similar y nosotros estamos a punto de dar alcance a lo que pasó en Santa Cruz en una zona baja, solo que en el tiempo un tanto después. Los factores del sistema inmunitario del individuo incluyen la genética, la edad, el sexo, el estado nutricional, la regulación inmunoendocrina y el estado físico. Existen familias que han sido diezmadas por el virus y familias en las que la presentación ha sido realmente muy leve. Pacientes que han hecho cuadros asintomáticos o cuadros muy leves. Es clara la relación entre personas de más de 60 años y mayor gravedad de la enfermedad y los varones se complican 2/3 más que las mujeres. El estado nutricional y el estado inmunitario del paciente previo a la infección con el SARS-CoV-2 también va a determinar una mayor o menor agresividad de la enfermedad y la gravedad de la enfermedad dependerá de esto. Otro de los puntos más importantes es la carga viral a la que estamos expuestos, especialmente todos los que estamos en el gremio de salud, médicos, paramédicos, enfermeras, odontólogos, nutricionistas y demás, porque la exposición continua al virus determina una agresión a la inmunidad muy grande y hace que la persona que recibe una carga viral tan grande no tenga la capacidad, aun cuando tenga la edad o la inmunidad adecuada, no tenga la capacidad de responder en forma adecuada y determina entonces un cuadro mucho más severo y lo que nosotros estamos viendo tristemente todos los días, las defunciones, los necrológicos de nuestros colegas que se ven todos los días. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos en relación al SARS-CoV-2 y la diabetes
y es si existe un mayor riesgo de infección solo por el hecho de ser diabéticos. Y este es un metaanálisis presentado en Wuhan, en el que nos muestra que en realidad, como ustedes pueden ver acá, la presencia de diabetes en los pacientes infectados con SARS-CoV-2 es alrededor del 6 a 8%, que es muy similar a la presencia de diabetes en la población general. Por lo tanto, por lo menos en los estudios en China, no se mostró que hubiera mayor prevalencia de esta enfermedad en los infectados con SARS-CoV-2. Por lo tanto, aparentemente no hay una mayor predisposición a adquirir el virus solo por el hecho de ser diabético. La diferencia, por supuesto, es muy importante cuando nosotros hablamos de dos poblaciones de características dramáticamente diferentes, la población china y la población americana en los datos reportados por Nueva York. La asociación de enfermedades que puedan estar determinando mayor gravedad, no mayor contagiosidad, sino mayor gravedad de la enfermedad, son bastante diferentes. La hipertensión arterial fue reportada entre el 13 y el 17% en los pacientes en China, en cambio en Nueva York en el 50%. Enfermedad coronaria entre el 8 y el 15% en China, similar en Nueva York. La diabetes estaba reportada entre el 5 y el 8% en China versus un 25% en Nueva York. El tabaco es bastante similar, se duplicó la presencia de EPOC. No había un reporte específico de obesidad en China y el reporte de obesidad es dramáticamente más alto o muy alto en Nueva York. Y estas son otras dos enfermedades que no tenemos reporte en los datos de Nueva York por ahora. Y nosotros tenemos que hay falta de ciertos datos, pero que hay enfermedades crónicas que están directamente relacionadas con la mayor gravedad y una peor evolución de esta enfermedad en ambas poblaciones con algunas diferencias importantes. La diabetes es una comorbilidad muy frecuente en los casos de COVID-19. En todos los reportes se considera como la segunda en frecuencia y probablemente una de las más importantes en influir en la mortalidad en los pacientes hospitalizados por COVID-19. Tener diabetes mellitus tipo 2 se asocia a peores desenlaces, pero esto está directamente relacionado con una diabetes no controlada antes de haber sido contagiado por el virus. Esto es un estudio también en Wuhan que es muy interesante porque nos habla de la proporción de personas que mueren, de aquellos que no tienen ninguna comorbilidad, que corresponden al 1%, las personas que son hipertensas, que aumenta 6 veces su probabilidad de morir al 6%, si son diabéticas, aumenta al 7%, y si tienen enfermedad cardiovascular al 11%. Si ustedes ven, diabetes se considera como la segunda en importancia en la probabilidad de mortalidad y 7 veces más probabilidad de morir que cuando no se tiene otra comorbilidad o no se tienen comorbilidades en general. Y las poblaciones de alto riesgo son aquellas personas que tienen más de 65 años, personas que están institucionalizadas, aquellas que tienen EPOC o asma severo, quienes tienen enfermedad cardiovascular, las personas que tienen inmunosupresión, obesidad severa, diabetes, insuficiencia renal crónica y diálisis y enfermedad hepática. Y este gráfico nos está mostrando la presencia de mortalidad en porcentaje en los diferentes grupos. Esto ya es en Nueva York muy similar a lo que nos estaba mostrando el gráfico de
China de Wuhan. La población total versus aquellos pacientes que tenían patología cardiovascular de base con 7.3% en probabilidad de mortalidad en los pacientes con diabetes y 6% en los pacientes con hipertensión. Y en este gráfico nosotros podemos ver algunos datos muy interesantes, ¿ya? Porque nos confirman el hecho de que el ser diabético se asocia a una mayor severidad de la enfermedad. En Estados Unidos vemos que los pacientes con COVID no hospitalizados, 6% eran diabéticos. En los hospitalizados, 24% eran diabéticos. Y si estaban en terapia intensiva, 32% eran diabéticos. Queda muy claro que a mayor gravedad de la enfermedad, mayor porcentaje en la presencia de la enfermedad. Definitivamente, el ser diabético aumenta la probabilidad de agravarse en relación a la enfermedad. Tenemos que recordar que existe una relación dual entre diabetes e infección. Las personas, por el solo hecho de tener diabetes, tienen más riesgo de presentar enfermedades infecciosas de más severidad, bacterianas, fúngicas, virales, parasitarias. Pero además, la enfermedad infecciosa de cualquier tipo desestabiliza el control metabólico de las personas con diabetes. Y esto va a determinar una reacción inmunológica diferente que va a asociarse a una peor respuesta y una mayor agresividad de cualquiera de las infecciones que estén presentes. Y la Diabetes Voice, la IDF, dice, cuando la persona con diabetes desarrolla una infección viral, puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre y posiblemente a la presencia de complicaciones de la diabetes, que es el otro punto que tenemos que considerar. Estamos hablando de un paciente que ya tiene una enfermedad crónica degenerativa y progresiva y que eventualmente puede presentar otras patologías asociadas. Es muy raro ver un paciente solo con diabetes, ¿no es verdad? Él solo tiene diabetes. En realidad, la asociación entre diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, patología renal, neuropatías y dislipidemia, más hígado graso, que también está directamente relacionado con peores resultados de la progresión de la enfermedad. Esto asociado al hecho de que el 80% de los diabéticos tipo 2 son obesos, otra de las enfermedades manifestadas ya cuando el virus llegó a Estados Unidos, demostrado como una de las agresividades más grandes, las agresiones más grandes, el peso en la evolución de la enfermedad. Entonces estamos hablando de una asociación de patologías que nos van a agravar aún más la respuesta en un paciente con esta infección. Entonces, dos pueden ser identificados como los más grandes problemas: la infección más severa y las alteraciones metabólicas asociadas. La infección es más severa debido a la inmunosupresión que tiene el paciente con un proceso inflamatorio crónico debido a la enfermedad, y todos sabemos que los pacientes diabéticos tienen una alteración macro y microvascular que va a dar una falta de riego sanguíneo que también nos va a perjudicar la respuesta en cuanto a la infección como tal. Y las alteraciones metabólicas, tanto la hipo como la hiperglucemia, van a agravar la respuesta en la enfermedad y predisponer incluso sobre infecciones bacterianas. La presencia de cetoacidosis diabética y deshidratación agravarán el proceso del COVID-19. Entonces, ¿la diabetes ejerce algún tipo de efecto en la evolución de la enfermedad? Y está demostrado que el tener diabetes altera muchas de las vías en la respuesta inmunológica, en la respuesta a una infección. Hay una alteración en el reclutamiento de neutrófilos, la cual está deteriorada, una producción deteriorada de interferón y de los natural killer, una actividad de macrófagos también deteriorada
la presentación del antígeno está alterada, la respuesta inmune celular y humoral están alteradas y todo esto va a determinar una mayor unión celular por afinidad y entrada eficaz del virus, una disminución del aclaramiento viral, una disminución de la función de las células T, aumento de la susceptibilidad a la hiperinflamación y mayor tormenta de citoquinas, y esto asociado a la presencia de enfermedad cardiovascular, que es la causa primera de mortalidad en los diabéticos y que ya han visto ustedes que está directamente relacionado con mayor mortalidad en los pacientes infectados con COVID-19. Los pacientes con diabetes tipo 2 y COVID-19 tienen una evolución más tórpida, más complicaciones, mayor morbilidad, mayor impacto socioeconómico, se hospitalizan más y usan más recursos. Y esto nos está demostrando en este incremento de mortalidad en relación a quienes no tienen ninguna patología de base, como ya lo habíamos comentado en las anteriores diapositivas. Ahora, el impacto de la diabetes es independiente de los otros factores como la edad, la hipertensión, la obesidad, las complicaciones de la diabetes, aparentemente sí. Y nosotros podemos ver que hay otro de los problemas que estamos determinando como una de las causas de gravedad, y es que hay un claro retraso del aclaramiento viral que se presenta en los pacientes con diabetes e hipertensión arterial. Y acuérdense que la asociación entre diabetes e hipertensión está entre el 60 y el 70%. Entonces, hay una comorbilidad asociada en el 50% de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. 78% de los pacientes en terapia intensiva tenían alguna comorbilidad. 93% de los pacientes muertos por COVID-19 tenían por lo menos una comorbilidad. 40% de los diabéticos no tenían la glicemia controlada. Y definitivamente el no haber controlado la diabetes previa a la enfermedad incrementó en 4 veces la probabilidad de muerte en estos pacientes, 28% versus 6.2%. Por eso les digo yo a mis pacientes que el mayor seguro que tenemos en contra del COVID es controlar bien la enfermedad. Y es uno de los grandes problemas que nosotros estamos viendo en este momento, que es el aumento de mortalidad por la ausencia de control, medicación y seguimiento de las enfermedades crónicas. Apareció COVID-19 y como si hubiera desaparecido el resto de las enfermedades, no están siendo atendidas. Los pacientes han dejado de recibir sus medicamentos, se han cerrado todos los consultorios relacionados al seguimiento de sus enfermedades crónicas, están descompensándose progresivamente y esta descompensación ¿a qué va a llevar? A que si se agarran la enfermedad se compliquen y se mueran con una frecuencia de 4 veces más que el resto de los pacientes. También tenemos que considerar que la hiperglicemia al ingreso del hospital está directamente relacionada con mayor mortalidad. ¿Ya? Si nosotros vemos a un paciente no diabético versus un paciente diabético, el porcentaje de mortalidad es el doble en el paciente diabético que en el paciente no diabético, con una P definitivamente significativa. Pero un paciente diabético conocido versus un paciente que no sabía que era diabético y que llega hiperglicémico con hemoglobina glicosilada normal, por lo tanto hiperglicemia de reciente comienzo, tiene una mortalidad 3 veces superior que el paciente que ya se conocía diabético. Y una de las cosas que quiero que se les quede como mensaje de esta charla es que el COVID-19 deteriora la producción de insulina. Las células beta tienen receptores IECA que son la puerta de entrada del virus. Y muchos de los pacientes, la mayoría de ellos,
si son diabéticos, empiezan a presentar hiperglicemia y deterioran su control metabólico porque hay una agresión a las células beta, una disminución de la producción de insulina y además un aumento en la resistencia insulínica que va a determinar una hiperglicemia importante en quienes son diabéticos y va a haber un porcentaje de pacientes no diabéticos conocidos e incluso, con hemoglobinas glicosiladas, como ustedes pueden ver en este gráfico, completamente normales. Por lo tanto, pacientes que no venían arrastrando una hiperglicemia no conocida, como podría haber sido, ustedes saben que por lo menos entre 1/3 y la mitad de los pacientes diabéticos no saben que lo son por años, pero que en este grupo de pacientes, por la agresión que provoca el COVID, pueden hacer una hiperglicemia como debut del COVID. Diabetes como manifestación de debut del COVID. Y su mortalidad en estos pacientes triplica en relación a los pacientes que sí son conocidos como diabéticos. Este es un gráfico que habla de la hiperglicemia y mortalidad intrahospitalaria en los pacientes no diabéticos. Estamos hablando de una publicación hecha en 2002 en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, donde ya se sabía que la hiperglicemia de novo, digamos, en la hiperglicemia sin diagnóstico previo de diabetes estaba directamente relacionado con mayor morbimortalidad en los pacientes hospitalizados, peores pronósticos, mayor riesgo de infección. Pero esto es mucho peor y está confirmado cuando nosotros hablamos de mortalidad, hiperglicemia y COVID-19, como lo pueden ver ustedes en este gráfico. Y si nosotros vemos en este otro gráfico, vamos a ver que existen metaanálisis que nos han mostrado la frecuencia de comorbilidades, donde la segunda comorbilidad en frecuencia es la diabetes mellitus en todos los metaanálisis. Y si hablamos de riesgo de COVID severo, diabetes también tiene un papel realmente importante, más que duplicando la probabilidad de hacer un COVID severo en relación a el no tener una comorbilidad o en relación a algunas otras comorbilidades, incluso superando el riesgo de la hipertensión arterial. Si ustedes se fijan, el porcentaje de diabetes presentada en los diferentes países es mucho mayor en Estados Unidos que en el resto de los otros países y menor que lo que había sido reportado en Wuhan, en China, porque por la población y los tipos de patologías, por las características de la población y el tipo de alimentación, son diferentes en los diferentes tipos de países que nosotros podemos evaluar. En los pacientes con COVID y unidades de aislamiento, en realidad tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de la glicemia y tenemos que considerar el control glicémico estricto, ¿ya? Y que más de la mitad de los pacientes, incluso en unidades de aislamiento y bajo control médico, no estaban bien controlados en su glicemia, que 20 de 29 pacientes estaban fuera de metas y que 10% de los pacientes tuvieron episodios severos de hipoglicemia. La hipoglicemia, como les dijo hace un rato el doctor Barragán, es mucho más grave, mucho más mortal y nos da mucho menos tiempo de reaccionar que la hiperglicemia. Y tenemos que tener mucho cuidado para no llevar a los pacientes a hipoglicemia y no complicarlos con un problema más que podemos evitar. Uno puede ver además que el compromiso pulmonar provocado por el COVID-19 en pacientes de características muy similares, sin diabetes y con diabetes, es francamente diferente. Los pacientes sin diabetes tienen una respuesta mucho más positiva y los pacientes con diabetes tienen una agresividad mucho mayor y se incendian rápidamente. Pero además de eso, los pacientes diabéticos hacen menos fiebre y escalofríos, menos disnea y dolor torácico, son más linfopénicos y más anémicos, tienen más neutrofilia, son con mayor frecuencia elevan el dímero D
y tienen, como les mostraba en la anterior diapositiva, alteraciones tomográficas mucho más severas. Son pacientes que no se ven mal por un tiempo. Acuérdense de la hipoxia feliz, o sea, están realmente con saturaciones bajas y sin embargo están hablando con uno, no se los ve cianóticos ni disneicos y sin embargo de un momento a otro se complican, se desaturan y requieren oxigenoterapia a alto flujo o incluso ventilación mecánica y muchas veces mueren en forma súbita. Como les decía, además, no olviden que el 80% de los diabéticos tipo 2 son además obesos y que la obesidad está relacionada con múltiples alteraciones que nos van a perjudicar la ventilación per se. Y los obesos tienen más riesgo de caer en ventilación mecánica, de tener alteraciones respiratorias, ¿ya? Y de tener síndrome de apnea del sueño y asma que nos van a perjudicar la mecánica ventilatoria. Tienen una disminución del volumen pulmonar, una disminución de la compliance pulmonar y de la pared torácica, aumento del trabajo respiratorio, aumento del consumo de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono y una alteración en el intercambio de gases que va a ser perjudicial. Además, el paciente obeso tiene en el tejido adiposo la producción de citoquinas proinflamatorias. Un paciente obeso es un paciente inflamado. Y si a ese paciente obeso e inflamado nosotros le ponemos un virus como el que estamos enfrentando, que provoca mayor producción de citoquinas proinflamatorias, entonces simplemente estamos agravando un proceso inflamatorio severo y la respuesta, por supuesto, será muchísimo más agresiva. Los pacientes obesos tienen mayor tasa de mortalidad, mayor necesidad de UTI, menor respuesta a los antivirales y antimicrobianos, menor respuesta a las vacunas, hipoventilan más, tienen mayor riesgo de síndrome de distrés respiratorio del adulto, tienen apnea del sueño que va a perjudicar la respuesta, mayor riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar, tienen mayor dificultad para ser examinados y para ser intubados, tienen necesidad de equipos especiales incluso para hacérseles estudios auxiliares como tomografías y resonancias, necesitan maniobras mucho más complejas de reanimación y igual que lo que hablábamos de los hipertensos y los diabéticos, elimina mucho más lentamente el virus, lo que aumenta su contagiosidad. Un índice de masa corporal mayor se asocia a mayor capacidad de virus exhalados, por lo tanto, más tiempo contagian a más personas. Este es un estudio muy interesante que demostró que los pacientes, por el solo hecho de tener índice de masa corporal alto, tienen mucho mayor riesgo. Si tienen más de 35 de índice de masa corporal, el riesgo de tener necesidad de ventilación mecánica sube pero dramáticamente, como nosotros podemos ver acá. Entonces, un paciente que llega a la terapia intensiva con índice de masa corporal de más de 35 tiene un pronóstico muchísimo más negro, muchísimo peor que aquellos pacientes que tienen un peso normal o un sobrepeso o una obesidad menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes que son diabéticos en el periodo de pandemia? Tenemos que advertirles sobre las alteraciones que producen el aislamiento y el distanciamiento social, tanto en el cambio en el patrón de ejercicio, en los hábitos alimenticios y en el estado de ánimo que tienen nuestros pacientes. Acuérdense que la mayoría de nosotros acudimos a la comida cuando nos sentimos mal, cuando tenemos tendencia a la depresión, y eso va a perjudicar el buen control metabólico de los pacientes y por lo tanto a la larga podría determinar mayor riesgo si ellos se infectan. La prevención es exactamente la misma que con cualquiera de los otros pacientes no diabéticos, que es el distanciamiento social, el uso de barbijos, el no darse la mano, el lavarse las manos con frecuencia y el evitar las reuniones sociales, solo que debemos ser un poco más insistentes en todos estos métodos de prevención para explicarles a ellos que su riesgo es mayor, en especial si no están bien controlados. Estos pacientes tienen que tener un plan con
reservas de tiras reactivas y glucómetro en su casa, con al menos un mes de medicamentos, que tengan carbohidratos simples si están usando medicamentos que pudieran provocar hipoglicemia, que tengan un listado de medicamentos que sea asequible para algún familiar que pueda ayudarlo en el cuidado y que tengan en contacto con algún cuidador, que tengan un soporte mental y físico y que tengan claro cuál es su objetivo de glicemia de control para que no pierdan su objetivo en cuanto al tiempo de pandemia. Tiene que explicarse a los pacientes también que independiente de que el lugar donde vivan sea muy chico, se puede, si se quiere, seguir manteniendo la actividad física y que no importa que tengamos, al estar en casa mucho tiempo, más acceso a comida, uno no debe comer solo porque esté la comida ahí, sino en sus horas y lo que uno debe comer y no lo que uno puede comer o tiene acceso libre a la comida. Es muy importante reforzar el hecho de que los pacientes con diabetes deben alejarse de las zonas rojas de mayor contagiosidad, que son los ascensores, el transporte público, los mercados y ferias, los hospitales principalmente. Que hay lugares como la calle que no son realmente agresivos, a menos que estuviera con conglomerados de gente, son las personas las que contagian, no el ambiente abierto, ¿no es verdad? Y que es muy importante que haya ventilación para que nosotros evitemos la carga viral y evitemos así la enfermedad. Si el paciente se ha infectado y tiene diabetes, igual puede tener síntomas leves. Por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado en su control metabólico porque, como les dije, la mayoría de los pacientes deterioran su nivel de glicemia cuando se infectan con COVID-19, pero si tienen síntomas leves, podemos manejarlos por telemedicina, con aislamiento en su domicilio, buena hidratación, el tratamiento sintomático, cuidar el apetito. Los pacientes con la enfermedad disminuyen su apetito y pudieran tener problemas por esto en relación a la medicación. Y ojalá minimizar el riesgo de hospitalización. Acuérdense que las clínicas y hospitales tienen una carga viral muy alta que no nos conviene, a la que no nos conviene exponer a los pacientes con diabetes. En diabetes tipo 1 el control glicémico debe ser más frecuente y controlar de cerca la cetonuria porque son pacientes que tienden a hacer descompensaciones mucho más rápidamente. En diabetes tipo 2 debe suspenderse medicación que provoque depresión de volumen o hipoglicemia y ajustar la medicación y aumentar el automonitoreo. Y si el paciente está hospitalizado, la recomendación número 1 es el uso de insulina. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo y si hablamos de cada uno de los medicamentos, la metformina se puede continuar si el paciente está alimentándose y está en casa, pero si tiene sepsis, insuficiencia respiratoria, cardíaca, hepática o renal, se sugiere suspenderla. Si nosotros hablamos de sulfonilurias, hay que tener mucho cuidado con la disminución del apetito y el riesgo de hipoglicemia. Se sugiere suspender los inhibidores de SGLT2 por riesgo de depresión de volumen y mayor tendencia a la cetoacidosis normoglucémica. Los inhibidores de DPP4 supuestamente podrían ser incluso benéficos. No hay evidencia de que haya alguna alteración con estos. Podrían mantenerse en el tiempo. Su potencia no es tan grande. Y hay una relación directa entre el ingreso del virus y mayor proceso inflamatorio con la enzima DPP4, que aparentemente se convertiría como una puerta de ingreso y de mayor agresividad para con el virus. Y por lo tanto, de alguna forma, los inhibidores de DPP4 podrían tener algún tipo de tratamiento, sin embargo, o de beneficio en el tratamiento. Sin embargo, esto es algo que se ha equiparado en el manejo del SARS-CoV-1, pero no está demostrado en el SARS-CoV-2. Los agonistas GLP-1 deberían suspenderse ya que producen más náuseas y anorexia, cosa que también se presenta en la infección con el COVID-19. Sin embargo, también tiene un efecto antiinflamatorio que eventualmente podría ser benéfico. Los inhibidores de DPP4 y los agonistas de GLP-1 entonces podrían tener algún efecto benéfico en el contexto de COVID-19. Estas son las recomendaciones que ustedes pueden ver. Pacientes con diabetes sin signos de infección, con buen control metabólico, se continúa el mismo tratamiento. Si tienen COVID-19 más
infecciones leves, ajustar o suspender sulfonilureas, suspender inhibidores de SGLT2 y análogos GLP-1, continuar con metformina e inhibidores de DPP-4. Si tiene criterios de hospitalización, ya no se usan antidiabéticos orales, se usa insulina basal plus o basal en bolos, y siempre con el cuidado de evitar hipoglicemias con objetivos de buen control metabólico intrahospitalario entre 100 y 180 miligramos por decilitro, y si está en UTI puede continuar con basal plus si come o usar bomba de infusión continua. Estas son las dosis totales de insulina en cálculo en pacientes no críticos. Pueden ser de 0,4, 0,5, 0,2, 0,3 y hasta 0,6 unidades por kilo peso, de acuerdo a las características del grupo de pacientes en cuanto a su índice de masa corporal y a la glicemia al ingreso y a la presencia de hemoglobina glicosilada o controlada o no, ¿ya? Y ustedes pueden ver que hay una leve variación entre la dosis que podemos decidir como dosis inicial, pero que tenemos que tener cuidado en ciertas características como pacientes con más edad o que tengan enfermedades que predisponen a hipoglicemia, donde tenemos que ser más cuidadosos en el uso de insulina, o en aquellos pacientes que tienen características de insulinoresistencia, donde la dosis de insulina elegida será mayor. Estas son las tablas de ajuste de insulina en relación al nivel de glicemia de la insulina rápida cuando está el paciente en la dosis basal bolo, y donde de acuerdo al nivel de glicemia, ya sea antes de las comidas o antes de dormir, vamos a decidir dosis de insulina baja, media o alta, de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente y el nivel de glicemia como corrección para apoyar el buen manejo metabólico del paciente. Y esto es lo que habían preguntado ayer y que el doctor Barragán nos dijo que revisáramos un poco, que es la monitorización de la glicemia en pacientes con diabetes y el tratamiento con dexametasona. El estudio Recovery demostró 1/3 de disminución de la mortalidad en el uso de dexametasona en los pacientes en ventilación mecánica y 1/5 de reducción de la mortalidad en los pacientes que requerían oxígeno. Por lo tanto, sí hay un grupo de pacientes que, siendo diabéticos, van a utilizar dexametasona, pero eventualmente también va a haber un grupo de pacientes que tengan una sobreindicación de corticoterapia y que tenemos que realmente cuidar. Esta es una interesante revisión hecha por la Joint British Diabetes Society, donde habla de que la dexametasona reduce la mortalidad en pacientes bajo ventilación mecánica o oxigenoterapia, como lo hemos comentado. La corticoterapia deteriora el metabolismo glucémico, provocando hiperglicemia, la cual es la principal causa de complicaciones en el paciente. Las glicemias de más de 180 se han asociado a mayor mortalidad con COVID-19. COVID-19 aumenta la insulinoresistencia y deteriora la producción de insulina, lo que puede precipitar la hiperglicemia y cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes e incluso en quienes no se sabían diabéticos. La dosis de dexametasona recomendada en el Recovery es de 6 miligramos por día por 5 a 10 días y el equivalente es de 40 miligramos de prednisona, y por supuesto esta dosis es suprafisiológica y afecta el metabolismo glucémico. Y esta triple agresión va a producir hiperglicemia, hiperosmolar o cetoacidosis diabética si nosotros no tenemos el cuidado de controlar en forma adecuada a los pacientes diabéticos que van a recibir corticoterapia. No se sugiere usar sulfonilurias por el deterioro de producción de insulina por las células beta. Los glicemias entre 100 y 180 en pacientes sin antecedentes de diabetes es el objetivo que tenemos que controlar, y si hay un paciente que ingresa y que no tiene diabetes pero que recibe dexametasona, la sugerencia es controlar cada 6 horas las primeras 48 horas o 4 veces al día, y si las glicemias mantienen bajo 180 miligramos por decilitro, entonces ellos sugieren durante todo el tiempo de administración de corticoides controlar las glicemias entre las 17 y 18 pm para que detectemos en forma adecuada y temprana si es que el paciente empieza a hacer hiperglicemia y podamos tratarlo antes de que se nos complique.
Las personas que sí tienen diabetes y que van a recibir corticoterapia tienen que también controlarse 4 veces al día desde el ingreso. Y si la glicemia es mayor de 180 miligramos por decilitro, se debe descartar la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar, realizando exámenes como pH, determinación de cetonas, creatinina, electrolitos plasmáticos y todos los exámenes que nos van a ayudar a definir si el paciente está haciendo una complicación metabólica severa como este tipo de alteraciones. Se debe corregir la hiperglicemia inicial por encima de 200 con insulina rápida o ultra rápida y la corrección cada 4 horas de acuerdo a las tablas que ellos nos sugieren. Y estas son las tablas que ellos nos sugieren, ya con dosis total de insulina de menos de 50 unidades día o peso de menos de 50 kilogramos, o dosis total de insulina diaria de entre 50 a 100 unidades día o peso entre 150 y 100 kilos, o cuando requiere más de 100 unidades día o el peso es mayor, me equivoqué ahí, de 100 kilos. Y ahí ven ustedes los valores de glicemia con la sugerencia de unidades de insulina para la corrección, y en todo paciente con más de 200 miligramos por decilitro determinar las cetonas y descartar la posibilidad de cetoacidosis diabética o de coma hiperosmolar. Estos son los niveles de glicemia que estaban en milimoles porque son británicos y que yo solo los he convertido a miligramos por decilitro para que sea un poco más fácil la conversión y la interpretación de los datos. Las personas que no están con insulina basal, si la glicemia sube por encima de 200 miligramos por decilitro debido a la dexametasona, debe iniciarse la insulina basal a dosis de 0,3 unidades kilo día, y si es NPH se usa 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, y se ajusta la dosis de acuerdo a la respuesta. Recordar que la dexametasona tiene un efecto de más de 36 horas después de ser administrada, por lo tanto la hiperglicemia puede llegar a ser persistente. Y si hay un paciente de más de 70 años con filtración glomerular de menos o con filtración de glomerular de menos de 30 ml por minuto, tenemos que bajar a la mitad el cálculo de la dosis de insulina para evitar las hipoglicemias. Si el paciente o la persona diabética ya usaba insulina basal, la sugerencia inicial es aumentar, una vez que está usando dexametasona, 20% de la dosis que ya usaba, pero con titulación progresiva y rápida, porque va a requerir probablemente mucho más insulina de la que nosotros le aumentemos. En el sistema basal bolo puede no requerirse ajuste de precomidas que no está comiendo el paciente, pero si el paciente tiene hiperglicemia igual, el ajuste tiene que ser con la tabla de insulina rápida que ya se les mostré. Y además sugieren esta tabla de ajuste, pero para la insulina basal, tanto para aquellos pacientes que reciben insulina de larga acción una vez al día o aquellos que reciben 2 veces al día, con los valores de glicemia que nosotros podemos ver acá, con la indicación o de reducción o de incremento en porcentaje de insulina que está recibiendo, o sin cambios de acuerdo a los niveles que ellos sugieren de glicemia para evitar las complicaciones de la enfermedad. Y finalmente, si nosotros hablamos del final de administración de dexametasona, la resistencia a la insulina puede tomar algunos días en caer y mantener, por lo tanto, 4 veces de control al día, ajustando las dosis de insulina según la tabla. Y en el alta y seguimiento, debemos considerar que el paciente puede quedarse todavía con un tiempo de hiperglicemia después de haber recibido la dexametasona, por lo tanto tiene que tener un control y seguimiento al alta, y que también existe un porcentaje de pacientes que van a hacer hiperglicemia, ya sea por el COVID-19 o por el uso de corticoterapia, y que estos pacientes pueden normalizar su glicemia una vez que se suspende la corticoterapia y el COVID es controlado, pero 1/3 de estos pacientes llegarán a ser diabéticos en el tiempo, por lo tanto debe alertarse a los pacientes en hacer un seguimiento adecuado. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido útil. Esto ya les ha hablado el doctor Barragán, que es la telemedicina, y yo creo que en este gráfico que siempre me ha gustado poner, no hay nada más cierto ahora. En realidad ahora nadie está haciendo nada por el grupo de salud,
y todos los días estamos viendo necrológicos de nuestros colegas que nos debería preocupar y tendríamos que hacer algo porque no podemos seguir observando, siendo observadores de una tragedia como lo que estamos viendo todos los días. Muchas gracias por su atención y estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta. Muchas gracias, a todos los doctores. asistentes. Muchas gracias, doctores. Disculpe, doctora Cárdenas. Les invitamos a que puedan hacer llegar sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. Gustosos, ambos doctores van a dar una respuesta a cada una de ellas. Doctor Barragán, usted, perdón, doctora, hay una pregunta de Mike Acevedo a la doctora Cárdenas en particular, que dice, comentarios sobre estudios entre COVID-19 y el uso de metformina, y estudios entre COVID y fenofibrato. Hay un estudio hecho en el Monte Sinaí sobre fenofibrato, interesante, que habla sobre el hecho que fenofibrato inhibiría la alimentación, si es que podemos llamarlo así, del virus y por lo tanto tendría la capacidad de anular la replicación del virus. Es un solo estudio que yo haya leído, no sé si Derek tiene alguna información más. Se recomienda la dosis de 200 miligramos por día de fenofibrato por 10 días. Yo me lo he tomado porque a mí me ha dado el famoso virus. Si ha tenido utilidad o no, aquí estoy, no me ha pasado mucho. Nosotros usamos como endocrinólogos fenofibrato en todos nuestros pacientes o en un porcentaje importante pacientes con hipertrigliceridemia. Conocemos muy bien el medicamento, tiene ciertos efectos colaterales que son total y completamente manejables y me parece una alternativa interesante de uso no dañina, a menos que hubieran ciertas otras características como miopatía. Obviamente la asociación a atorvastatina se permite con el único fibrato que se permite es con fenofibrato, por lo tanto tampoco debiera ser un problema si el paciente está recibiendo las estatinas, que también han demostrado supuestamente ser estabilizadoras de la placa aterosclerótica y del endotelio, porque se supone que uno de los problemas que tiene el SARS-CoV-2 es que altera el endotelio y por eso también es procoagulante y que el uso de estatinas estabilizaría el endotelio y mejoraría un poco la respuesta de complicaciones de procoagulación en este grupo de pacientes. Eso en relación a fenofibrato y en relación a metformina, en realidad beneficio específico, no que yo haya leído, pero no es dañino mientras el paciente pueda comer y que no tenga, como les había mostrado, algunas otras complicaciones como problemas hepáticos, sepsis, cualquier enfermedad que pudiera determinar acidosis láctica. Respecto a la metformina, hay un estudio que yo he visto de mortalidad, que disminuiría la mortalidad en los pacientes que tienen, en los pacientes con COVID que usan metformina. Voy a buscar ahorita la diapositiva para mostrarles algo de eso. No sé dónde está. Hay un solo artículo que muestra esa disminución de mortalidad con la metformina. Lo voy a buscar ahorita. Aquí está. La santa, como decía el doctor Rolla. Sí. Aquí está. Medicamento noble. Sí. No sé cómo lo puedo compartir. A ver, vamos a ver. Voy a mostrar esto si puedo hacerlo. Ay, lo que pasa es que con estas dos pantallas estoy medio perdido. Si les pongo no sé si lo tienen ya. A ver. Sí, acá. ¿se lo ve, doctor? Aquí, ¿no? Este es un estudio donde se ve la
metformina, desde los mecanismos celulares, a una reducción de la mortalidad, y este es el estudio que ha mostrado que la mortalidad en personas con metformina es menor que en corazón a relación al placebo, ¿no? Los no usantes de metformina en el metaanálisis. Entonces, sí tiene alguna virtud, ¿no? Este es un estudio ya de mortalidad con el uso de metformina. Muchas gracias, doctores. Otra consulta es, ¿cómo se puede evaluar una respuesta celular en un paciente con COP2 y diferenciar de una respuesta inmunitaria o tumoral? No creo que les pueda contestar una cosa como esta. A ver, un tercio de los pacientes que hacen infección por coronavirus SARS-CoV-2 no elevan sus anticuerpos, a pesar de haber tenido PCRs positivos, a pesar de haber hecho una tomografía o evidencia de otro tipo de la infección. Y se habla de que estos pacientes no es que no tengan una inmunidad, es que hacen una inmunidad celular. No se puede medir la inmunidad celular. Y si no podemos medir la inmunidad humoral, en realidad estamos bastante en pañales en relación a qué vamos a hacer con esto. Tantas cosas se han dicho porque es algo de lo que todos estamos aprendiendo recién. Y es un virus que ha aparecido supuestamente en diciembre del año pasado. Y hay comentarios sobre el hecho de que los anticuerpos duran solamente 3 meses. Recientemente se ha reportado supuestamente el primer caso de una reinfección, lo que implicaría que la inmunidad no duraría ni 6 meses, ¿no es verdad? Pero en realidad el reporte de las reinfecciones de una persona comprobada y estudiada, ingresada al hospital y estudiado su virus, y en esta nueva infección se contagió de un virus mutado de diferente, o sea, de la familia coronavirus o de incluso SARS-CoV-2, pero con ciertas características diferentes. Y esta persona que se infectó con segunda vez, en esta segunda ocasión, lo presentó asintomático. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ver un video de un médico en Cleveland que hablaba de las reinfecciones con respuestas mucho más graves, inflamatorias en los pacientes con SARS-CoV-2. Y la información es demasiada y a veces contradictoria, y la verdad es que a veces uno no tiene una respuesta adecuada para una información o preguntas como las que ustedes nos hacen. Muchas gracias, doctor. El doctor José Luis Calderón Mendoza consulta en el tema legal. ¿Qué tan permitida está la telemedicina? Bueno, en realidad es un vacío legal, no está ni prohibida ni está permitida. Lo que sí se debe considerar es que el paciente debe recibir una factura por el servicio, y esa factura se la debe mandar también por vía digital, ¿no? Uno lo hace físicamente, le saca la foto, porque lo que puede ser ilegal es la transacción económica, pero no la teleconsulta. Si uno tiene el título en provisión nacional, tiene derecho a hacer una consulta por la vía que quiera, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Edgar Oblitas escribe: buenas noches, profesores. Solicitar la información del uso de COVID y estatinas en diabéticos y no diabéticos. Muchas gracias. Creo que lo hemos comentado hace un rato, ¿no? Estatinas. Se debe utilizar, sí, se puede utilizar. No se deben quitar, de hecho, ¿no? De hecho, como les decía, el endotelio está alterado en la infección por SARS-CoV-2. El endotelio se ve beneficiado con el uso de estatinas y es una de las cosas que está descrita y que sugieren mantener en los pacientes que están utilizando estatinas. Muchas gracias, doctora. El doctor José Antonio Muñoz Aguilera escribe: buenas noches. Una consulta a la doctora Cárdenas. Disculpe, doctora, ¿hay algún tipo de interacción medicamentosa
entre la insulinoterapia y la inmunomodulación como terapia en COVID-19? Por ejemplo, con el uso de tocilizumab o inhibidores de interleuquina 1 como gomalimumab. No, no, la insulina, que yo sepa, por lo menos no tiene ninguna interacción, ninguna contraindicación, ningún perjuicio. Conste que tocilizumab en realidad es un inhibidor de la interleuquina 6, ¿ya? Y tiene que saberse usar en un tiempo determinado, porque si nosotros utilizamos tocilizumab cuando el paciente ya está infectado, probablemente lo que vamos a provocar es mayor agresividad de la enfermedad. Y tocilizumab, incluso Roche, ¿no? De Roche sacó una publicación que dijo que no era un medicamento para COVID-2, aunque todavía se está discutiendo sobre el tiempo adecuado de utilizarlo en un grupo específico de pacientes. De todas maneras, no que haya yo determinado y no tendría por qué haber una interacción inmunológica entre el uso de insulina y algunos otros medicamentos inmunomoduladores. Muchas gracias, doctora. El doctor Paul Careaga Llanos hace una consulta un poco extensa. La vamos... No sé si prefiere leerla, doctora, o A doctor ver, voy Barragán. a leerla 2 segunditos. ¿Ya? Aquí está. Él habla sobre el sistema de salud que fue colapsado y que están siendo atendidos un porcentaje importante de pacientes en domicilio. Pero no pregunta nada en especial, digamos. Él Pero te pregunta describe. Es un comentario. básicamente por qué la ferritina está elevada al triple del valor normal, incluso 50 días después del inicio de síntomas. En realidad, la ferritina es un indicador directo de inflamación y su presencia elevada indica un cuadro relativamente grave, moderado a grave, y se mantiene elevada hasta 90 días después, habiéndose normalizado el dímero D y habiéndose normalizado la proteína C reactiva. La ferritina, en realidad, no solamente es una proteína que tiene que ver con la inflamación, o sea, es una proteína que se eleva en inflamación, pero básicamente la ferritina es un depósito, es una proteína que transporta hierro, ¿verdad? Entonces también manifiesta daño hepático, y lo que aparentemente persiste es la inflamación hepática con transaminasas ligeramente elevadas y la ferritina más alta, ¿no? Como sucede en ciertas enfermedades típicas del hígado, las bebidas alcohólicas, en los procesos inflamatorios. No se sabe exactamente cuánto tiempo se queda la ferritina elevada, pero es mucho más tiempo que el resto, ¿no? Eso es muy importante, saber que la ferritina se mantiene alta por mucho, mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias, doctores. Y hay una última consulta de la doctora Magalí Rosario Orellana. Dice, buenas noches, doctores. ¿Cuál es su experiencia en el manejo de anticoagulantes del tipo de la enoxaparina en pacientes diabéticos de hospitalización domiciliaria debido al colapso del sistema de salud? En realidad, el uso de anticoagulantes está recomendado cuando el paciente está en fase 2B como prevención en 40 miligramos subcutánea una vez al día. Y si el paciente está pasando de moderado a severo, ya la recomendación es utilizar en dosis plena, 1 a 2 miligramos por kilo peso, 2 veces al día. Para evitar las complicaciones de procoagulación en este grupo de pacientes, y uno de los marcadores que nos orientaría a la necesidad de uso de anticoagulantes es el dímero D, ¿no? Que cuanto más alto, mayor probabilidad de coágulos, especialmente tromboembolismo pulmonar, que se ha visto en un grupo importante de pacientes y que puede perjudicar la evolución
los mismos. No sé si ahora ya se está encontrando enoxaparina, hemos tenido graves problemas para conseguir enoxaparina. Lo que sí han estado usando y recomendando son aspirinas, pero tampoco hay muchos estudios en relación al uso de aspirina como preventivo ni como modificador de la evolución de la enfermedad, pero sí hay muchas recomendaciones y guías en relación al uso de la aspirina, pero nada muy claro en relación a la utilidad a largo plazo. En cuanto al COVID, en realidad el COVID produce tromboembolia. Y la tromboembolia tiene un mecanismo que no es dependiente de las plaquetas, sino de los factores de coagulación serológicos, ¿verdad? De la cascada de coagulación. Entonces, lo que se tiene que utilizar son inhibidores de esta cascada, la principal, heparina. Si no se tiene heparina, se tiene que utilizar un anticoagulante directo, como el, ¿cómo se llama este? El Rivaroxaban o el Apixaban, cualquiera de esos. Y de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Hematología, se debe mantener 3 meses después de haber presentado el cuadro moderado o severo de COVID, porque las complicaciones vasculares pueden aparecer tardíamente. La aspirina no tiene ningún rol y no se lo debería repartir con los kits de tratamiento, porque no tiene nada que ver las plaquetas con la tromboembolia venosa que existe en el COVID, ¿no? Y ese es un error muy, muy frecuente. Y la enoxaparina está indicada, de hecho, todo paciente que tiene dímero D elevado debe utilizar enoxaparina y mantener por lo menos, si ha tenido moderado o severo, hasta 3 meses, ¿no? Ya sea la enoxaparina o un anticoagulante directo. Muchas gracias, doctores. De esa manera hemos concluido la revisión de las preguntas que los asistentes han hecho llegar después de la invitación extendida. Quiero resaltar, creo que el momento ya de cerrar esta emisión, que sí se ha hecho un esfuerzo muy importante en tratar de mantener la continuidad del curso que hace 8 años se viene realizando de manera regular en coordinación con el Colegio Regional del Alto. Ayer la doctora Cárdenas estaba haciendo puntualización de este hecho muy importante y creo que vale la pena resaltarlo, que este año, aún con las condiciones adversas, hemos podido de manera virtual poder haberle dado continuidad a esta tan importante actividad científica. Evidentemente con algunas limitaciones, pero creo que el material, las presentaciones y los temas abordados son una reciente actualización y en este aspecto agradecemos el esfuerzo de ambos panelistas. Queridos doctores, les invito a que ustedes puedan hacer uso de la palabra para poder hacer su despedida. Muchas gracias a INTI, al Colegio del Alto, Médico del Alto, por mantenernos a nosotros como parte del panel de disertación. Como les decía ayer, es uno de los cursos que más placer me da personalmente en participar, porque hemos visto el interés del grupo de personas que están participando año a año, y esperemos que el próximo año podamos reunirnos nuevamente en persona, que es mucho más agradable, pero hemos seguido adelante como se puede, como se debe, con la telemedicina. Muchas gracias a INTI, muchas gracias al Colegio Médico del Alto y a Derek por la oportunidad de seguir participando en este tipo de cursos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Isabel. Siempre entusiasta con esto de los cursos. Me tienes de la oreja, pero ahí voy detrás. Agradecer a Droguería INTI, a Juan Carlos Gutiérrez, a Gustavo y a Romina por el esfuerzo, por la movilización, por los medios electrónicos y sobre todo agradecer a todos los que han participado, han preguntado y espero hayan aprendido algo, igual que nosotros siempre aprendemos de ustedes, de sus preguntas. Yo, por ejemplo, lo de la ferritina, yo he visto en mis pacientes que se mantiene elevada pese a que el dímero D baja normalmente unas 6 semanas a lo normal, pero la ferritina se mantiene bastante elevada, ¿sí? Por mucho tiempo a veces. Yo veo pacientes generalmente moderados o severos.
¿no? No de terapia intensiva, pero veo pacientes así. Entonces es una pregunta muy interesante. Y espero que nos veamos el próximo año. Agradezco muchísimo la participación de todos. Isabel, Juan Carlos, Gustavo, Romina, tengan buenas noches y a todos ustedes también muy buenas noches. Me permito también agradecer la colaboración de nuestros colegas que han trabajado en todo el apoyo logístico y para la organización de este evento. Por favor, su despedida, Gustavo González y Romina Valdelomar. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Reiteramos el agradecimiento a los invitados, doctores Isabel Cárdenas y Derek Barragán. Es un curso que sí se está replicando y felizmente se mantiene e incluso crece en la cantidad de asistentes en esta versión, que eso es muy positivo. Así que gracias, doctores, tanto a los panelistas como a los asistentes, como INTI y Merck en particular. Estamos prestos a continuar el próximo año y esperamos con este mismo éxito. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por su apoyo, doctor Barragán, doctora Cárdenas. Y bueno, agradecer a todos los que han asistido. La verdad que cada año nos preguntan si se va a dar una nueva versión y esta vez no ha sido diferente. Y gracias a mi equipo Merck por hacer, ¿no?, la difusión del evento. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias a todos Buenas ustedes. noches. En nombre de Droguería INTI, cerramos esta transmisión. La línea Merck se siente muy agradecida por su participación. Nos despedimos antes de hacer el compromiso formal, como han escuchado de parte de los panelistas y de nuestro equipo, de poder reeditar una vez más el curso de actualización y ojalá sea el deseo de todos nosotros, evidentemente, sea en forma presencial. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Chao, chao.